Buen día a todos. El presente video hablará sobre el inventario, avalúo y liquidación de la herencia. Así también, explicaremos la eficacia e ineficacia de la partición hereditaria. En breves momentos daremos inicio con este video. Espero lo disfruten y que sea de su agrado, y espero que ayude a enriquecer sus conocimientos sobre estos temas. Muchas gracias. Operaciones particionales. Son aquellas consideraciones previas que se toman en cuenta en la partición. Permiten conocer qué bienes, derechos y obligaciones conforman el patrimonio que se deberá dividir. Estas operaciones se realizan extrajudicialmente, ya sea por los herederos o por algún tercero designado por el juez o por el mismo testador. Se dividen en tres: el inventario, avalúo y liquidación. Para el inicio de la práctica de estas operaciones se debe revestir de legitimación activa, para hacer uso de la facultad de división de la comunidad hereditaria. Sabemos que la legitimación activa se refiere a la legitimación o capacidad que tiene una persona para hacer uso de la facultad de pedir la división de la comunidad hereditaria. Legitimación por cada partición. Primero, inventario. En la sucesión testamentaria, quien está legitimado para solicitar la partición será el albacea, mientras que en la sucesión intestada es el notario. 2. Avalúo. Quien está legitimado para pedir la partición en el avalúo es el personal autorizado por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. 3. En la liquidación es el notario. Ahora, ¿quiénes pueden solicitar la partición de conformidad con el Código Civil? Primero, todo coheredero que tenga libre disposición de sus bienes. Segundo, los representantes legítimos de los incapacitados y ausentes. Tercero, los herederos bajo condición pueden solicitarla hasta que se cumpla dicha condición. Y cuarto, los coherederos del heredero condicional, siempre asegurando competentemente el derecho de aquel, para el caso de realizarse la condición, y hasta establecerse que ésta ha faltado o no podía verificarse. La partición se tendrá, por lo tanto, como provisional. El inventario. Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el inventario es un registro de los bienes y cosas que son propiedad de una persona. En este caso es el causante. Se puede definir como la masa hereditaria que lleva un orden. Los requisitos: número 1, tiene que realizar el albacea o un notario. 2, solo puede incluir los bienes que son propiedad del patrimonio del causante. 3, se deben identificar los bienes ajenos que se encuentran en custodia del causante en comodato, depósito, prenda o cualquier otro título. 4, determinar los bienes que se encuentran en posesión del causante. 5, únicamente puede incluir los bienes que pertenezcan al patrimonio del causante. Los bienes que componen el inventario son cuentas corrientes, depósitos, metálico. En este caso se debe de verificar en las instituciones bancarias donde se tiene conocimiento que el causante tenía cuenta para que les puedan brindar información. Los bienes inmuebles se deben de dirigir al registro de la propiedad para que les den la información pública acerca de los bienes del causante. Los seguros de vida y planes de pensiones, si estos no tenían beneficiarios. Los productos de inversiones, vehículos, ajuar doméstico. El inventario básicamente se divide en dos: inventario activo e inventario pasivo. El inventario activo se trata de todos los bienes y derechos de los que el causante era el propietario o titular, que son de carácter personalísimo. El inventario pasivo se trata de todas las deudas, cargas, obligaciones que el causante era el responsable de cumplirlas o solventarlas. Las reglas que se deben de seguir para la creación de un inventario son: número 1, debe realizar el inventario con intervención de los herederos y, si no hubiere, con la de los interesados. 2, deben ser citados los herederos o sus representantes, el cónyuge, los legatarios de la parte alícuota y los acreedores. 3, debe determinar el lugar, día y hora que se procederá a la formación. 4, debe describir con claridad los bienes. El concepto de avalúo. El concepto de avalúo es la estimación del valor de un bien o cosa en la moneda del país, basada en la investigación de mercado de bienes iguales o equivalentes. El concepto de avalúo fiscal es el proceso en el cual se llega a cuantificar el valor de un bien inmueble, sea este urbano, suburbano o rural, con la aplicación de un factor de descuento, el cual será determinado por la corporación municipal. Al realizar nuestra investigación, encontramos la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Esta es una dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas, el cual es responsable de establecer y mantener el sistema de evaluación uniforme de todos los bienes inmuebles del país, y también de administrar el impuesto único sobre los bienes inmuebles, este siendo el IUCI. Esta dirección tiene varias funciones, las cuales destacaremos las siguientes: investigar y proponer los valores mínimos por metro cuadrado para la evaluación de la tierra y de la construcción. Otra es facilitar a las municipalidades los mecanismos que gravan la propiedad o posesión de los bienes inmuebles de su jurisdicción. Existe también su función de aprobar los avalúos privados que sirven en base para la liquidación de los impuestos sobre las herencias, legados, donaciones y otros. Esta dirección
También tiene la función especial para aprobar, promover y implementar programas de capacitación y actualización en la materia de la evaluación de bienes inmuebles, la administración y recaudación del impuesto único sobre bienes inmuebles, este siendo el IUCI, así también como todo lo relativo al impuesto de las herencias, legados y donaciones. Este también puede definir los procesos innovadores para la gestión de avalúos de bienes inmuebles, registros fiscales e impuestos de patrimonio, con el propósito de mejorar continuamente la atención de los usuarios. Esta dirección también se divide en distintos departamentos. 1. El Departamento de Avalúo de Bienes Inmuebles. 2. El Departamento de Registros Fiscales. 3. El Departamento de Impuestos al Patrimonio. Y 4. El Departamento de Innovación y Métodos. El Departamento de Avalúo de Bienes Inmuebles es también el órgano responsable de coordinar las actividades relacionadas con la evaluación oficial de los bienes inmuebles, con base en el manual de avalúos respectivo. También tiene su responsabilidad de verificar y revisar los avalúos privados realizados por los evaluadores autorizados, investigar y proponer los valores mínimos por metro cuadrado para la evaluación de suelo y de construcción. El Departamento de Registros Fiscales es el órgano responsable de coordinar las actividades para mantener actualizado el registro fiscal de los bienes inmuebles del territorio nacional, bajo el sistema de folio real por medio de matrícula fiscal, así como la prestación de servicios y productos que se derivan. El Departamento de Impuesto al Patrimonio es el órgano responsable de coordinar las actividades relacionadas con la administración, registro, control y determinación y fiscalización de los impuestos al patrimonio en la materia del impuesto único sobre bienes inmuebles, este siendo el IUCI, y el impuesto sobre herencias, legados y donaciones en tanto este es trasladado a la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. El Departamento de Innovación y de Métodos es el órgano responsable de coordinar las actividades realizadas con la investigación e innovación de los procesos sustantivos de la dirección, desarrollar programas de capacitación dirigidas a las municipalidades y otras instituciones en el ámbito de su competencia. Departamento de Servicios Administrativos Internos. Este es el órgano responsable de brindar soporte administrativo y de logística para la ejecución de las funciones sustantivas de la dirección. Así también coordinar la elaboración del plan operativo anual para gestionar la ejecución del presupuesto de la dirección. Liquidación de la herencia. Es la forma de entregar a los coherederos la porción de sus cuotas en el haber hereditario, después de haber sido retraídas las deudas y cargas de la herencia, determinando la cantidad de bienes y derechos, así como las deudas y cargas que corresponde a cada coheredero en proporción a su cuota del haber partible. Trámite. Una vez formado el inventario y el haber de la masa hereditaria, se procederá a la liquidación de la herencia, y en su caso, de la sociedad de gananciales, en el que se sumará y se expresará el valor de todas las partidas del activo y de todas las partidas del pasivo, y se determinará el valor neto de la masa hereditaria restando del activo el importe del pasivo. Igualmente se indicará en este apartado el valor de la cuota correspondiente a cada uno de los herederos, y en su caso, el valor de la cuota correspondiente al viudo o la viuda por la liquidación de la sociedad de gananciales. Un notario, después de que dicte el auto declaratorio de herederos y ya realizado el acta de inventario, remite el expediente a la sección de herencias, legados y donaciones del Departamento de Impuestos al Patrimonio y la Dirección de Catastro de Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas del Departamento de Finanzas Públicas, para que practique la liquidación de los impuestos respectivos de acuerdo con lo regulado en la Ley de Herencias, Legados y Donaciones, según el artículo 496 del Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala. Orden para liquidar la herencia. Establecemos el orden para liquidar la herencia por el llamamiento a los herederos. Cuando existe testamento, es conforme a la ocasión hereditaria, el llamamiento que realiza la ley, pero por medio del testamento que dejó el causante. Cuando no existe testamento, se debe seguir lo regulado en el artículo 1978 del Código Civil. Orden de prelación. Por la investigación realizada, llegamos a la conclusión que no existe un orden como tal, pero sí existen normas que determinan que antes de partir la herencia hay que cubrir algunas obligaciones y gastos. En primer lugar, por su propia naturaleza, se deben atender los legados, los gastos sucesivos, el impuesto de herencias, legados y donaciones, y posteriormente reclamaciones patrimoniales contra el causante, sobre todo si hay un proceso judicial ya entablado. Dentro de esas reclamaciones patrimoniales tiene preferencia los alimentos y las obligaciones frente a los trabajadores, tal y como lo establece el artículo 1050 del Código Civil, que indica: las facultades y atribuciones de los albaceas, además de que designe el testador, serán las siguientes. Primero, disponer y pagar de los funerales del testador con arreglo a lo ordenado por este, y en defecto de tal disposición, según las costumbres del lugar y las sociedades de la herencia. Hacer las gestiones necesarias. 2. Hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. 3. Hacer el inventario, con intervención de los herederos, y cuando no hay herederos, con la de los interesados en los bienes. 4. Pagar las deudas y legados. Y 5. Administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos.
Por lo anterior al artículo 1050 del Código Civil, debemos concatenar el artículo 513 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece cuáles serán las reglas de la partición de bienes hereditarios. Primera regla. Si se tratara de persona casada, se tendrá presentes las capitulaciones patrimoniales que hayan regido el patrimonio conyugal. Segunda regla. Si hubiera bienes propios del cónyuge sobreviviente, será la debida separación. Tercera regla. Si el patrimonio conyugal hubiera estado bajo el régimen de gananciales, será en primer lugar la separación del monto de los que corresponden al cónyuge sobreviviente. Cuarta regla. Se dispondrá lo necesario para asegurar las porciones alimenticias y demás obligaciones que pesen sobre la herencia, expresando las hipotecas que han de constituirse o las garantías que han de prestarse. Quinta regla. Se dispondrá la manera y de forma de pagar los legados, observándose la regla sobre la prelación, quitas y plazos para pagarlos. Sexta regla. Si los inmuebles de la herencia soportan gravámenes, se especificarán, indicando el modo de redimirlos. Séptima regla. Lo que quede hechas las deducciones a que se refieren los incisos anteriores y las deudas a cargas de la herencia es la masa hereditaria distribuible entre los herederos. Octava regla. Pagadas las costas y deudas de la sucesión, o después de señalar bienes con qué hacerlo, el partido practicará la división procurando la mayor equidad posible al adjudicar los bienes. Novena y última regla. En caso de constituirse un patrimonio familiar de orden del testador, se procederá según lo dispuesto en el Código Civil y en este código haciendo referencia al Código Procesal Civil y Mercantil. En el saneamiento, el transferente está obligado a responder frente al adquirente por la evicción, por los vicios ocultos del bien o por sus hechos propios, que no permitan destinar el bien transferido a la finalidad para la cual fue adquirido o que disminuyan su valor. En este caso veremos dos tipos de saneamiento: saneamiento por la evicción y saneamiento por los vicios ocultos del bien. Saneamiento por evicción en división de la herencia. Primero vamos a definir qué es evicción. Evicción significa la pérdida de un derecho por consecuencia de una sentencia condenatoria. La evicción produce, por ende, efecto jurídico, que es la obligación del saneamiento. Entonces, el saneamiento por evicción se da cuando el adquirente es privado total o parcialmente del derecho a la propiedad, uso o posesión de un bien en virtud de la resolución judicial o administrativa firme y por razón de un derecho de tercero anterior a la transferencia. Al momento de la evicción, el adquirente, en virtud del saneamiento, tiene derecho a pedirle al transferente el valor del bien al momento de la evicción. Dentro de nuestra legislación guatemalteca se encuentra regulado en los artículos 1109 a 1117 del Código Civil. Saneamiento por vicios ocultos en división de la herencia. Los vicios ocultos son defectos, imperfecciones, anomalías, deterioros, averías existentes en el bien al momento de las transferencias, no susceptibles de ser apreciados a simple vista por el adquirente de acuerdo a la aptitud personal y con las circunstancias. Entonces, el saneamiento por vicios ocultos se trata de que una persona transfiere un bien y el adquirente se da cuenta que la cosa tiene defectos que no eran apreciables a la vista, pero que ya existían. Esto quiere decir que a la hora de que se transfiera el bien, si la persona transfiere el bien sabiendo que tiene algún deterioro o anomalía y no le avisa al adquirente, este debe hacerse responsable o garantizar el saneamiento de este defecto. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, esto se encuentra regulado en los artículos 1115 y 1116 del Código Civil. Ineficacia de la partición hereditaria. Para que la partición hereditaria pueda surtir y desplegar todos sus efectos, este tuvo que haber sido realizado respetando todos los lineamientos. Si la partición omitió, hay errores de fondo o de forma, la ineficacia se podrá ver y supone una discordancia ante esta partición llevada a cabo. Nuestros artículos del Código Civil al 1618 al 1623 menciona algunos recursos para la aplicación de invalidez e impugnación de este tipo de actos, como lo es la partición hereditaria. Tenemos que tomar en cuenta que al rescindir una partición hereditaria, lo que se busca es dejar sin efecto la misma.
pero esto solo en los casos en donde se da ineficaz una partición. Puede ser nula o puede ser rescindible. Nulidad de la partición hereditaria. Dentro de la nulidad de la partición hereditaria, a la hora de hablar de que una partición no se podrá realizar, tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos: la nulidad absoluta y la nulidad radical, en base a que nuestra doctrina solo establece estas dos. En la nulidad absoluta dicen que es un vicio de consentimiento que se realiza cometiendo violencia, intimidación o dolo. Y al ser esta partición nula, esta no se va a realizar. En cuanto a la nulidad radical, nosotros no tenemos un concepto como tal, pero algunos tratadistas de Brasil, algunos tratadistas o algunas legislaciones en cuanto a jurisprudencia se refiere, Argentina y Brasil nos mencionan que es que aquella partición que se realiza sin el consentimiento de las personas que deban prestarlo. Y en base a esto tenemos el artículo 1122, que es un claro ejemplo de lo que nosotros tenemos de la nulidad radical en nuestra legislación. Ante lo previsto anteriormente, por ser el testamento un acto jurídico de última voluntad, tomando en cuenta que dentro de los actos, estos actos se toman como negocios jurídicos o la partición como un negocio jurídico, que por tanto, ante la figura de un negocio jurídico, esta puede ser nula, rescindible como consecuencia de afectación de diferentes defectos o vicios dentro del mismo. Anulabilidad de la partición hereditaria. La anulabilidad se presenta cuando faltan requisitos y aún así el testamento sigue siendo válido. Otros supuestos mencionan que se presenta en aquellas situaciones en que se haya intervenido en la partición algún tipo de consentimiento o capacidad en algunos herederos que cause que la partición sea nula. La anulabilidad se caracteriza porque afecta principalmente a la voluntad en cuanto a la capacidad de la persona que la ateste. Y importante recalcar que cuando es nula la partición, los bienes siguen estando bajo la comunidad y en consecuencia se realiza una nueva partición. La rescisión es una forma de ineficacia jurídica de un contrato válidamente celebrado, pendiente de cumplimiento. Los efectos son que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la celebración y existe la obligación de restituir lo que se hubiera recibido. Las diferencias entre nulidad y anulabilidad con la rescisión son: la primera, que la nulidad nace por una carencia o vicio sustancial de los requisitos esenciales del acto o contrato celebrado. La rescisión, el acto ha sido válidamente celebrado, concurriendo determinadas circunstancias que lo hacen ineficaz. La segunda diferencia es que la nulidad siempre hace ineficaz el acto o contrato. La rescisión no siempre invalida el acto o negocio jurídico. En oportunidades es compatible con la subsistencia total o parcial del acto creado y no afectan a todos los que poseen interés, o bien se puede indemnizar al que sufre la lesión. La tercera diferencia es que la anulabilidad es un vicio o defecto de los elementos esenciales del negocio y en la rescisión existe un perjuicio, una lesión. La nulidad relativa puede ejercitarse después de consumado el acto y la rescisión no, en virtud que no se debe de haber cumplido con la partición, es decir, no se debe de haber adjudicado las cuotas. El complemento de la partición básicamente es cuando la partición es imperfecta, entonces es necesario la modificación de la misma, y esta tiene lugar en dos supuestos. El primero es que la omisión de alguno o algunos objetos o valores de la herencia no da lugar a que se rescinda la partición por lesión, sino que se complete o adicione con los objetos o valores omitidos. Número 2. La partición hecha de alguno de los herederos no se rescindirá a no ser que se pruebe que hubo mala fe o dolo por parte de los otros interesados, pero estos tendrán la obligación de pagar al pretérido la parte que proporcionalmente les corresponda. Los casos de apertura de la herencia básicamente son tres: la partición testamentaria, partición extrajudicial y la partición judicial. La partición testamentaria se encuentra regulada en el artículo 1098 del Código Civil y establece que el dueño de los bienes puede hacer la partición de ellos por acto entre vivos, siempre que se respeten y aseguren los derechos de las personas que se deben ser alimentadas.
Número 2. La partición extrajudicial se encuentra en el artículo 1102 del Código Civil. Establece que cuando los herederos son mayores de edad y no hay ausentes o incapaces, pueden repartir los bienes como mejor les parezca, sin intervención judicial. Y la partición judicial se encuentra regulada en la parte final del artículo 1100 y establece que cuando hubieran ausentes, menores o incapacitados, la partición debe ser aprobada judicialmente.